Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio completo de un ciclo ranking ideal con regeneración. Veamos el mismo. En pantalla se visualiza el esquema de un ciclo ranking simple con regeneración. Recuérdese que se llama ciclo porque la sustancia de trabajo, que en este caso es el agua, regresa a las condiciones iniciales. Se llama ranking porque la turbina es impulsada con vapor de agua. Se llama ideal porque los equipos que consumen y generan trabajo son ideales. En este caso la turbina genera potencia y las bombas consumen trabajo. Cuando se dice que son ideales es porque son reversibles y también adiabáticas. Y recuerda que cuando un proceso es reversible y también adiabático, ese proceso toma por nombre isoentrópico, es decir, que todos los procesos ocurren a entropía constante. Por ejemplo, como la turbina es ideal, la entropía a la entrada, que es la entropía en el estado 2, es exactamente igual a la entropía en el punto donde se realiza la extracción de vapor y por supuesto es exactamente igual a la entropía en el estado 4. Repito, ya que esto es muy importante, en todo ciclo ranking ideal ocurre esto para la turbina, la entropía permanece constante. Quizás te preguntes, pero ¿cómo sabemos que el ciclo ranking no es ideal? Este será real cuando se te proporcione una eficiencia de la turbina. Cuando se te dé este dato es porque la turbina es considerada real y el procedimiento para resolver el ejercicio es diferente a cuando la entropía permanece constante. Y por supuesto, cuando existe cierta eficiencia, la entropía no permanece constante. Ojo, no permanece constante. ¿Quieres ver un ejercicio donde se considere la eficiencia de la turbina? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina ahí mismo un completo ejercicio sobre turbina. Excelente, continuemos. Y en este caso el ciclo ranking es con regeneración. ¿Qué significa regeneración? Que el agua que es enviada a la caldera será precalentada. Precalentada con el equipo, acá está, con este equipo que se llama calentador de agua. En este caso es un calentador de agua abierto, porque se mezcla la sustancia que viene por la línea 3 con la sustancia que viene por la línea 6. Se mezclan ambas sustancias para salir acá en el estado 7. Si quieres saber con lujo de detalles cómo funciona un ciclo ranking con regeneración, no te preocupes. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla donde explico con lujo de detalles cómo funciona un ciclo ranking con regeneración. Excelente. Obsérvese que en este ejercicio se conoce la temperatura a la salida de la caldera. Esta es 500 grados centígrados. También se conoce la presión a la salida de la caldera. La presión es de 5 megapascal. Recuérdese que los intercambiadores de calor trabajan a presión constante, de tal forma que cuando te indiquen que la caldera trabaja a una presión de 5 megapascal, es porque esa es la presión del estado 1, que es la entrada de la caldera, y la presión del estado 2, que es a la salida. También conocemos la presión con que se extrae el vapor. Obsérvese que es una presión de 2 megapascal. Menor que la presión de entrada a la turbina, que es de 5 megapascal. Claro, esto tiene perfecto sentido porque parte del vapor se ha expandido desde que entró a la turbina hasta acá, hasta que se extrae exactamente en este punto. Y el resto de vapor continúa circulando hasta salir acá en el estado 4. También se conoce la presión a la que trabaja el condensador, que es la presión más baja del ciclo. El condensador trabaja a 20 kilopascal y tal como ya te mencioné, todo intercambiador de calor trabaja a presión constante. Por lo tanto, la presión de la entrada del condensador es igual a la presión a la salida del condensador. Finalmente, visualizamos otro intercambiador de calor, que es este que está acá en la parte central, que lo utilizaremos para precalentar el agua que enviaremos a la caldera. Como ya conocemos la presión de una de sus líneas, que es esta que está acá, 2 megapascal, esa presión necesariamente debe ser igual a la presión 6 a la entrada del calentador de agua y también igual a la presión 7 a la salida del calentador de agua. Ahora observemos el detalle del flujo másico que circula por nuestro ciclo. Circula en total un flujo másico de 35,4 kilogramos por segundo. Pero ojo, observa que he colocado un 1 entre paréntesis acá, que indicará que circula el 100% del flujo másico. Es decir, por la línea 1 circula 35,4 kilogramos por segundo. También por acá circula todo el flujo másico y también por acá por la línea 7. Pero ojo, recuerda que parte del flujo másico se extrae justamente en este punto. La fracción del flujo másico que se extrae la he denotado con la letra Y, obsérvalo acá, con la letra Y. Y significa la fracción del flujo másico que circula por esta línea.
Una parte del flujo másico total circula por la línea rosada, 4 kilogramos por segundo o 5 kilogramos por segundo. Justamente esta es una de las incógnitas que vamos a trabajar. Y finalmente, observa que por la línea 4 he colocado que circula 1 menos Y. Claro, el 100% del flujo másico menos la cantidad que se retiró acá en la extracción. La cantidad Y que se fue por acá, por la línea 3, ¿correcto? De tal forma que 1 menos Y representa el resto del flujo másico que se continúa expandiendo en la turbina. Y lógicamente esa misma cantidad que entra al condensador es la misma que sale del condensador, entra a la bomba número 1 y finalmente cuando se mezclan acá, obsérvese acá en el calentador de agua, se mezcla Y más 1 menos Y. ¿Y cuánto es Y más 1 menos Y? 1, es decir, sale el 100% del flujo másico del calentador de agua. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a obtener la fracción de flujo másico que circula por la línea 3. ¿Qué fracción se ha extraído de acá? Esto lo vamos a calcular en este ejercicio. Y vamos a calcular lo usual. ¿Qué es lo usual? Recuerda que lo usual es el flujo de calor que entra, el flujo de calor que sale, la potencia generada por la turbina, la potencia que consume la bomba 1 y por supuesto la potencia que consume la bomba 2. Y una vez que conozcamos todos estos parámetros, calcularemos la eficiencia térmica de nuestro ciclo. Genial. Para comprender perfectamente este ejercicio, quiero que en todo momento se encuentre la planta de nuestro ciclo, es decir, este esquema. Por esa razón lo he dibujado acá, en pequeño. Pero también quiero que al mismo tiempo que resolvamos el ejercicio, visualices el diagrama temperatura-entropía de esta situación. Observa el diagrama temperatura-entropía. Como siempre tenemos acá debajo la presión más baja, representada por esta isóbara, una línea amarilla. Tenemos la presión más alta. Recuerda que 5 megapascal equivalen a 5000 kilopascal. Simplemente se multiplica 5 por 1000. La presión más alta viene representada por esta isóbara. Y tenemos la presión intermedia. Entre 20 kilopascal y 5000 kilopascal existe una presión de 2 megapascal, que es justamente la presión del calentador de agua, representada por esta isóbara rosada. Ahora podemos plasmar tanto los estados como los procesos en este diagrama. Observa, acá se visualizan tanto los estados como los procesos. Recuerda que este diagrama ya lo expliqué con lujo de detalles en el video que te recomendé acerca del ciclo Rankine con regeneración. Y siempre recuerda que el área encerrada por el ciclo representa la potencia neta. El calor que entra se representa por esta línea roja, obsérvala acá, desde 1 hasta 2. Este calor que entra lo proporciona la fuente caliente, es decir, la caldera. Y el calor que sale, obsérvalo acá, ¿sale de dónde? Sale del condensador. Cuando nuestra agua pasa del estado de mezcla, líquido-vapor, al estado de líquido saturado. Muy bien, una vez que hemos comprendido perfectamente nuestro ejercicio, vamos a proceder a realizar los cálculos. Para ello vamos a delimitar el área derecha, así. Ahora bien, ¿qué debemos hacer en los cálculos? Recuerda que tanto la potencia que genera la turbina como las potencias que consumen las bombas, así como los calores que entran y salen de nuestro ciclo, ¿dependen de quién? Siempre dependen de las entalpías. Por lo tanto, el primer paso es calcular todas las entalpías en los diferentes estados, en el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Debemos obtener todas estas entalpías. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿por dónde comenzamos? Una persona puede resolver este ejercicio comenzando por diferentes puntos. Usualmente se comienza a la entrada de los equipos que consumen o generan potencia, porque estos estados son conocidos. Por ejemplo, se puede comenzar por el estado 2, acá, a la entrada de la turbina, porque este estado siempre es vapor sobrecalentado y conocemos dos parámetros, tanto la temperatura como la presión. La presión es de 5 megapascal y la temperatura de 500 grados centígrados. O también puedes comenzar por las entradas de las bombas. ¿Por qué? Porque siempre a la entrada de la bomba, siempre el estado es líquido saturado. Y como ya conoces la presión, observa acá, la presión es de 20 kilopascal. Con esta presión y sabiendo que el estado es líquido saturado, puedes conocer perfectamente la entalpía. Igual acá para la bomba 2. A la entrada de la bomba 2, acá el estado 7, es el de líquido saturado. ¿Pero a qué presión? A la presión del calentador de agua. Ya sabemos que esa presión es de 2 megapascal. Y por supuesto, siempre a la salida final de la turbina, entiéndase salida final esta, observa.
El estado 4. En el estado 4 siempre el estado es de mezcla. Observa que todo lo que te he comentado se refleja en el diagrama. Siempre a la entrada de la turbina el estado es vapor sobrecalentado, míralo acá. Vapor sobrecalentado, el estado 2. Siempre a las entradas de la bomba es líquido saturado, mira. En 5 y en 7 es líquido saturado. Y siempre a la salida final de la turbina es mezcla. Observes acá el punto 4, mezcla. Estos son estados perfectamente conocidos, de tal forma que podemos comenzar por cualquiera de estos puntos. Vamos a suponer que una persona decide comenzar por el punto 2, no hay ningún tipo de problema. En ese caso se tiene vapor sobrecalentado. Y conocemos dos parámetros, tanto la temperatura, obsérvese, 500 grados centígrados es la temperatura 2, y conocemos la presión 2, que es la misma presión de la caldera, 5 megapascal. Simplemente con estos dos parámetros nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado y vamos a tomar nota de ¿qué? Bueno, por un lado de la entalpía, porque necesitamos conocer todas las entalpías de este ciclo. Vamos a calcular 7 entalpías, la entalpía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ojo, un punto clave, como estamos a la entrada de la turbina, siempre debemos anotar la entropía de ese estado. Y quizás en este momento te preguntes, ¿pero por qué? Porque la turbina es ideal. Y al conocer la entropía en la entrada, también conozco la entropía en la extracción y conozco la entropía en la salida final. Recuerda que una turbina ideal significa que es isoentrópica, es decir, a entropía constante. Y aun si la turbina fuera real, también necesitamos conocer la entropía. Vamos a dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado del agua y vamos a tomar lectura de estos dos valores. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del vapor de agua sobrecalentado. Vamos a ubicar la presión de 5 megapascal. Debemos desplazarnos hacia abajo. Acá está, obsérvala acá a la derecha, 5 megapascal. Vamos a destacarla. Acá está. Y vamos a ubicar la temperatura de 500 grados centígrados, obsérvala acá, justamente acá. Por lo tanto, en esta fila se encuentran nuestros valores. Vamos a destacar esta fila. ¿Qué nos interesa en este caso? Recuerda, como estamos a la entrada de una turbina, vamos a anotar tanto la entalpía como la entropía. Estos dos valores siempre se deben anotar a la entrada de una turbina. En este caso la entalpía vale 3434,7 y la entropía 6,9781. Las unidades son las unidades internacionales, observes acá. Kilojoules sobre kilogramos para la entalpía y kilojoules sobre kilogramos Kelvin para la entropía. Vamos a tomar nota de estos dos valores. La entalpía 2 vale 3434,7 kilojoules sobre kilogramos y la entropía vale 6,9781 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Y listo, ya conocemos la entalpía 2. Ahora lo que normalmente se suele hacer es seguir el ciclo. Después de 2 viene 3, obsérvese acá. ¿Conocemos cuál es el estado 3? No. Ojo, pon mucha atención. Siempre las extracciones de la turbina pueden ser dos estados, o sobrecalentado o mezcla, siempre. Y esto debemos verificarlo. Normalmente, en la mayoría de los casos, es vapor sobrecalentado, pero perfectamente puede tener el estado de mezcla. Ahora bien, ¿cómo podemos saber el estado con que se está extrayendo el vapor de la turbina? Bueno, muy fácil. Vamos a ubicarnos acá en 3. Conocemos la presión 3, que vale 2 megapascal, y conocemos la entropía 3. Recuerda que esta turbina es ideal, es isoentrópica, y por ser isoentrópica, la entropía 3 es igual a la entropía de la entrada, la entropía 2. Pero este valor de entropía ya lo conocemos. Vale 6,9781 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Ahora con estos dos parámetros, presión y entropía, podemos perfectamente definir el estado. ¿No recuerdas cómo definir un estado termodinámico? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los casos posibles que te pueden salir en un ejercicio para definir un estado termodinámico. Muy bien, el procedimiento es el siguiente. Siempre con la presión 3 nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado. Claro, entrada por presiones, observa acá porque lo que conocemos es la presión, y vas a tomar nota de que, como aparte de la presión, la otra propiedad que conoces es la entropía, vas a tomar nota siempre de S sub F y S sub G, siempre para compararlo con la entropía conocida. Vamos a ello.
En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar en la primera columna de la izquierda la presión de 2 megapascal. Recuerda que 2 megapascal equivale a 2000 kilopascal. Por lo tanto, nuestros valores se encuentran en esta fila. Vamos a destacar la fila. Listo, acá se encuentra destacada. Vamos a tomar nota de estos dos valores, S sub F y S sub G, en nuestra pizarra. S sub F vale 2,4467, claro, kilojoule sobre kilogramos Kelvin. ¿Y cuánto vale S sub G? 6,3390, ¿correcto? Es la misma unidad, kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Finalmente se comparan estos valores con la entropía conocida. ¿Qué logras visualizar en este caso? Se logra visualizar claramente que la entropía 3, que vale 6,97, evidentemente es mayor, ojo, es mayor que S sub G. Porque claro, 6,9781 es mayor que 6,3390. Y cuando esto ocurre, se puede concluir sin lugar a dudas que el estado es vapor sobrecalentado. ¿Y para qué definimos el estado 3? Para saber qué tabla vamos a utilizar para conocer la entalpía. Ahora, con estos dos valores nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para conocer la entalpía. Observa, en la tabla de vapor sobrecalentado vamos a ubicar la presión de 2 megapascal. Obsérvese acá, 2 megapascal, vamos a destacarlo. Y vamos a ubicar en la columna de entropía, la que está acá al final, la entropía de 6,9781. Normalmente esta entropía no se encuentra, pero se puede ubicar entre dos valores. Por ejemplo, 6,9781 se encuentra entre estos dos valores, ¿correcto? Entre 6,9583 y 7,1292. Entre estos dos valores se encuentra la entropía 3. Repito, recuerda que la entropía 3 vale 6,9781. De tal forma que nuestra entalpía se encontrará entre estas dos filas. Vamos a destacar estas dos filas. Nuestra entalpía se encontrará entre 3137,7 y 3248,4. Y si lo deseas, también puedes determinar la temperatura del estado 3. Esa temperatura estará entre 350 y 400 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo debemos proceder en este caso? El procedimiento a seguir en este tipo de situaciones es la interpolación. Ahora bien, como ya expliqué la interpolación con lujo de detalles, voy a colocar simplemente los resultados de la misma. La interpolación la realicé de la siguiente manera. Conozco la entalpía para la entropía de 6,9783 y conozco la entalpía para la entropía de 7,1292 y deseo conocer la entalpía para un valor de entropía de 6,9781. ¿Te has perdido el video donde expliqué con el mayor lujo de detalles el procedimiento de la interpolación? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos a la mano esos aspectos fundamentales que suelen olvidarse. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cualquier proceso de interpolación. Muy bien, vamos a regresar a nuestra pizarra y vamos a colocar los resultados de la interpolación. Al interpolar se obtiene que la entalpía en el estado 3 toma un valor aproximado de 3150,5 kilojoule sobre kilogramos. Y si lo deseas, también puedes conocer la temperatura del estado 3, la cual es aproximadamente, ojo, luego de interpolar también, 355,8 grados centígrados. Obsérvese que claro, la temperatura ha disminuido. Entró a la turbina a 500 grados centígrados y al expandirse en esta porción, de acá hasta acá, en esta porción, la temperatura disminuyó acá en la extracción a 355,8 grados centígrados. Lógicamente, el resto del flujo másico que continúa expandiéndose continuará disminuyendo su temperatura hasta la temperatura más baja, por supuesto. Y listo, así hemos finalizado con el análisis de la extracción de la turbina. La entalpía 3 vale 3150,5 kilojoule sobre kilogramos. Como ya tenemos la entalpía 2 y 3, ahora vamos a continuar a la entalpía 4. ¿Cómo podemos obtener la entalpía 4? Muy fácil, observa. Recuerda que la presión 4 es conocida, es la presión del condensador que vale 20 kilopascal. Y también recuerda que la entropía 4 es igual a la entropía 3 y por supuesto también es igual a la entropía 2, la cual vale 6,9781 kilojoule sobre... ¿Y conocemos este estado? Sí, este estado siempre es de mezcla, porque es la salida al final de la turbina. De todos modos, si lo deseas comprobar, con la presión 4 de 20 kilopascal,
vas a la tabla de vapor saturado entrada por presiones y anotas S sub F y S sub G. Y caerás en la cuenta que justamente este valor, este que está acá, la entropía 4, se encuentra entre estos dos valores. Es decir, S sub F es menor que S sub 4 y es menor que S sub G. Esto es lo que ocurrirá siempre a la salida de la turbina, siempre. Y por supuesto, como el estado es de mezcla, para calcular la entalpía 4 lo debemos hacer con las fórmulas de la mezcla. ¿Cuáles son las fórmulas? Esta, H4 será igual a H sub F más la calidad del estado 4 por H sub Fg, ¿correcto? Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cuál es la calidad 4? La calidad 4 siempre la obtendrás con la otra propiedad conocida, que es la entropía. La entropía 4 es igual a S sub F más la calidad 4 por S sub Fg. Y como en esta ecuación se conoce la entropía 4, S sub F y S sub Fg se pueden conocer con la presión de 20 kPa en la tabla de vapor saturado, perfectamente podemos despejar la calidad 4. Al despejar de acá la calidad 4, esta será igual a S sub 4 menos S sub F dividido sobre S sub Fg. ¿Cuánto vale la entropía 4? 6,9781. Menos, vamos a leer S sub F y S sub Fg con la presión de 20 kPa en la tabla de vapor saturado. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada. Ubicamos la presión de 20 kPa y destacamos esta fila. Y en esta fila vamos a leer S sub F que vale 0,8320 y S sub Fg que vale 7,0753. Obsérvese acá en esta columna. Vamos a proceder a sustituir estos valores en nuestros cálculos. S sub F vale 0,8320 sobre S sub Fg que vale 7,0753. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la calidad 4 toma un valor aproximado de 0,87. Obsérvese que la calidad es alta y esto era de esperarse. Siempre a la salida de la turbina la calidad es alta, 0,80, 0,90, etc. Y ahora, como ya conocemos la calidad, podemos obtener lo que buscamos. Recuerda que estamos calculando las entalpías de todos los estados. Por lo tanto, la entalpía del estado 4 será igual a H sub F y H sub Fg. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿quién es H sub F y H sub Fg? Bueno, estos dos valores los leemos de la misma tabla del agua saturada a la presión de 20 kPa, porque esa es la presión del estado 4. Observa, con la presión de 20 kPa leemos acá en las columnas verdes acá H sub F que vale 251,42 y H sub Fg que vale 2357,5. Vamos a sustituir estos dos valores en nuestros cálculos. Así, la entalpía 4 vale H sub F, que es 251,42, más la calidad, que es 0,87, por H sub Fg, que de la tabla observamos que vale 2357,5. Por supuesto, la unidad es la unidad del sistema internacional, que es el kilojoule sobre kilogramos para la entalpía. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entalpía del estado 4 toma un valor de 2302,4 kJ sobre kilogramos. ¡Genial! Vamos a abrir más espacio en la pizarra para avanzar en nuestros cálculos. La parte más laboriosa de este tipo de ejercicios es el cálculo de las entalpías, pero debemos hacerlo de forma perfecta, ya que el resto de los cálculos dependerán de estos valores, de los valores de las entalpías. Muy bien, ya tenemos 2, 3, 4. Vamos a 5. El estado 5 es conocido. ¿Cuál es el estado 5? El estado 5 es líquido saturado. Recuerda que este estado se representa en las tablas de vapor saturado con la letra F, recuérdalo. Y la presión en 5 es la misma presión del condensador. La presión 5 vale 20 kPa. Por lo tanto, la entalpía 5 será simplemente H sub F a la presión de 20 kPa y listo. Pero ojo, un dato muy importante, pon mucha atención. Siempre a las entradas de las bombas debemos también anotar el volumen específico. Siempre. El volumen específico 5, por supuesto, será V sub F. Y quizás te preguntes, pero ¿por qué, profesor? ¿Cuál es la utilidad de anotar también el volumen específico? Porque justamente con este volumen específico nos vamos a apoyar para calcular la entalpía a la salida de la bomba. Ya lo verás en este mismo cálculo.
Vamos a la tabla del agua saturada con la presión de 20 kPa y vamos a leer H sub F y B sub F. Observa, acá tenemos la presión de 20 kPa, H sub F vale 251,42 kJ sobre kilogramos y B sub F vale 0,001017 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a tomar nota de estos dos valores. H sub F vale 251,42 kJ sobre kilogramos y el volumen específico vale 0,001017 metros cúbicos sobre kilogramos. Y listo, ya hemos definido el estado 5. Ahora vamos a pasar al estado 6. Recuerda que el estado 6 es la salida de la bomba. Y justamente por ser la salida de la bomba, la entalpía 6 la vas a calcular con la siguiente fórmula. Observa. A la entalpía a la entrada de la bomba, H5, siempre le vas a sumar el trabajo de la bomba 1. Así de sencillo. Repito, ya que es muy importante, para calcular las entalpías a la salida de las bombas, vamos a utilizar esta fórmula siempre. La entalpía 6 es igual a la entalpía a la entrada de la bomba, más el trabajo de esa bomba. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cuál es el trabajo de la bomba 1? Observa, la entalpía 6 será igual a la entalpía 5, y ojo, el trabajo de la bomba 1 se calcula así, como el volumen específico a la entrada de la bomba, multiplicada por la diferencia de presiones. La bomba 1, fíjate atención por favor en la bomba 1, eleva la presión de qué valor a qué valor. Eleva la presión desde 20 kPa, que es la presión del condensador, hasta la presión del calentador de agua, la cual es 2 megapascal. Obsérvalo acá en el gráfico. La bomba 1 está representada por esta línea vertical, de 5 a 6. Obsérvalo acá. La bomba 1 eleva la presión desde 20 kPa hasta la presión del calentador de agua, que es 2000 kPa o 2 megapascal. Este es el trabajo que hace la bomba 1. Por lo tanto, acá colocamos la presión a la salida de la bomba menos la presión a la entrada de la bomba siempre. Observa lo fácil y sencillo que es. Por lo tanto, la entalpía 6 será igual a... ¿Cuánto vale la entalpía 5? Ya la conocemos. Vale 251,42 más... ¿Cuánto vale el volumen específico 5? Ya lo conocemos. Lo tenemos arriba. Vale 0,001017. Y ojo, estas presiones debemos colocarlas en kilopascal. ¿Cuánto vale la presión 6? Ya sabemos que la presión 6 es la misma presión del calentador de agua, que es 2 megapascal. Pero ojo, hay que colocarlo en kilopascal. 2000 kilopascal. Menos la presión a la entrada, que es la presión en 5, la presión del condensador, que vale 20 kilopascal. Repito, ya que es muy importante, las presiones acá deben venir en kilopascal. ¿Para qué? Para que la entalpía 6 te pueda dar en kilojoules sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene lo siguiente, que la entalpía 6 es igual a 251,42 más, y esta operación genera como resultado 2,014. Y te pregunto, ¿qué es 2,014? Este valor es el trabajo de la bomba 1. El trabajo de la bomba 1 es 2,014 y por supuesto al sumar estos dos valores se obtiene como resultado aproximado 253,4. ¿253,4 qué? Kilojoule sobre kilogramos. Siempre. Observa lo sencillos que son los cálculos si trabajas en este orden. Genial. Continuemos. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Ya conocemos 5 y ya conocemos 6. Recuerda que 7 es la entrada a la bomba 2. Obsérvalo acá. Y siempre a las entradas de la bomba el estado es el de líquido saturado. Siempre. Como la línea 7 está conectada a este intercambiador de calor al calentador de agua, y sabemos que estos equipos siempre trabajan a presión constante, la presión 7 es igual a la presión 6 y es igual a la presión 3. Y esa presión no es más que 2000 kilopascal, vamos a colocarlo por acá, 2000 kilopascal. Y listo, con estos dos valores nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado y vamos a escribir que H7 no es más que H sub F a la presión de 2000 kilopascal. Y ojo, siempre recuerda, a las entradas de las bombas también debemos anotar el volumen específico 7, que por supuesto será V sub F. Vamos a ubicar la presión de 2000 kilopascal. Acá se visualiza 2000 kilopascal. H sub F vale 908,47 y B sub F vale 0.001177. Vamos a tomar estos dos valores en pizarra. H sub F vale 908,47
kilojoules sobre kilogramos y V sub F vale 0,001177 metros cúbicos sobre kilogramos. Listo, ya hemos definido el estado 7. Ahora lo único que queda es definir el estado 1, el cual hemos destacado en morado. Pero como 1 es la salida de la bomba número 2, ¿qué debemos hacer? La entalpía a la salida de la bomba siempre es igual a la entalpía a la entrada de la bomba más el trabajo de esa bomba, que en este caso es la bomba número 2, por supuesto. Así, la entalpía 1 es igual a H7 más... ¿Y cómo calculamos el trabajo de la bomba 2? Como el volumen específico a la entrada de la bomba por la diferencia de presiones. La presión a la salida de la bomba, que es la presión 1, menos la presión a la entrada de la bomba, que es la presión 7. Esta bomba número 2 eleva la presión desde 2 megapascal hasta 5 megapascal, ¿correcto? Obsérvese acá el diagrama TS. La bomba número 2 destacada en azul. Eleva la presión desde la presión del calentador de agua, 2000 kilopascal, hasta la presión de la caldera, hasta 5000 kilopascal. Muy bien, vamos a proceder a sustituir. Por lo tanto, la entalpía 1 es igual. ¿Cuánto vale la entalpía 7? 908,47, ¿correcto? Más el volumen específico 7, el cual vale 0,001177 por la diferencia de presiones. Y ojo, mucho cuidado, esta diferencia de presiones siempre en kilopascal, para poder obtener las entalpías en kilojoules sobre kilogramos. ¿Cuánto vale la presión a la salida de la bomba? 5000 kilopascal, ¿correcto? Y a la entrada vale 2000 kilopascal. Así, la entalpía 1 será igual a 908,47 más. Al efectuar esta sencilla operación, esta que está acá a la derecha, se obtiene como resultado 3,53 kilojoules sobre kilogramos. Y al efectuar esta suma, se obtiene la entalpía 1, la cual vale 912 kilojoules sobre kilogramos. Si en este momento te pregunto, ¿cuál es el trabajo de la bomba 2? ¿Cuál es ese valor? Ese valor es este, 3,53 kilojoules sobre kilogramos. ¡Excelente! Una vez que hemos obtenido todas las entalpías, ya el resto del trabajo es bastante sencillo. Es simplemente sustituir en algunas fórmulas que nos conducirán a conocer los calores, las potencias generadas y consumidas, así como la fracción Y del flujo másico que fue extraído de la turbina. Vamos a ello. Vamos a calcular primero la fracción de flujo másico que es extraída de la turbina. Recuerda que esta fracción se ha denotado con la letra Y. ¿Cómo lo podemos hacer? Para obtener las fracciones de extracción de las turbinas, por lo general nos vamos a apoyar en un balance de energía. Pero un balance de energía aplicada ¿a qué equipo? Ojo, ¿a qué equipo? Aplicada al calentador de agua. Cuando se aplica un balance de energía a los calentadores de agua, se obtiene el valor de la fracción Y. Observa. Fija tu atención en el calentador de agua, acá, justo en el calentador de agua. Y en este momento te pregunto, ¿cómo se efectúa un balance de energía? Así. La energía que entra debe ser igual a la energía que sale. ¿Cuáles son las energías que entran? Visualizamos claramente que entra Y multiplicado por la entalpía 3, que es la entalpía de una de las entradas. ¿Pero esta es la única entrada? No, también tenemos la entrada en 6. ¿Pero qué cantidad de energía entra en 6? Observa, 1 menos Y, obsérvalo acá, en la planta, 1 menos Y por la entalpía 6, que es la otra entalpía a la entrada. Y por supuesto, esto debe ser exactamente igual a la entalpía a la salida. ¿Cuánto vale la entalpía a la salida? La entalpía a la salida vale 1 por la entalpía 7. Pero, ¿por qué 1? ¿De dónde salió este 1? Este 1 es este 1 que está acá, obsérvalo acá. Recuerda que al inicio del ejercicio te expliqué que este 1 significa que circula el 100% del flujo másico. Porque claro, por la línea 3 entra Y y por la línea 6 entra 1 menos Y. Y más 1 menos Y es igual a 1, ¿correcto? Y ahora, de esta sencilla igualdad, procedemos a despejar a Y. Pero para ello debemos realizar algunos pasos algebraicos. Observa, Y por H3 más, vamos a aplicar acá propiedad distributiva, quedaría H6 menos Y por H6 igual a H7. Vamos a agrupar a la izquierda los términos que tienen Y. Y por H3 menos Y por H6. Y vamos a agrupar a la derecha los términos que no tienen Y, que en este caso son H7 y H6 que está positivo pasa a negativo.
Ahora extraemos y factor común de H3 menos H6 igual a H7 menos H6, de donde finalmente despejamos y será igual a H7 menos H6 sobre H3 menos H6, pero ya conocemos todas las entalpías, ¿correcto? Vamos a proceder a sustituirlas. ¿Cuánto vale H7? 908,97. ¿Y cuánto vale H6? 253,4. Recuerda que todos estos valores ya los calculamos. ¿Cuánto vale H3? 3150,5. Y H6 vale 253,4. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la fracción y toma un valor aproximado de 0,23. Este es el valor de y. Y ojo, mucho cuidado. Siempre y es un valor que está entre 0 y 1, siempre. Es decir, si estás calculando y te da mayor que 1, debes detenerte y revisar, porque probablemente exista algún error. Siempre y es un valor entre 0 y 1, es decir, no puede dar negativo, siempre es positivo, y menor que 1. Una vez que conocemos la fracción de flujo másico que es extraído de la turbina, ya sabemos que vale 0,23, podemos conocer el flujo másico que circula por la línea 3. Este es igual a la fracción extraída, que es 0,23, por el flujo másico total, que vale 35,4 kilogramos por segundo, porque es dato del ejercicio. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico que circula por la línea 3 es de aproximadamente 8,14 kilogramos por segundo. Esta es la cantidad de flujo másico que circula por acá, por la línea 3, por la línea rosada. ¿Y qué cantidad de flujo másico continúa expandiéndose en la turbina? Es decir, 1 menos y. ¿Cuánto vale esa cantidad? El flujo másico que circula por la línea 4 no es más que el flujo másico total, 35,4. Esto es lo que entró acá en 2 a la turbina y se extrajo 8,14, ¿correcto? Esta es la cantidad extraída. De tal forma que esta sencilla diferencia nos permite conocer el flujo másico que continúa circulando al condensador, ¿correcto? Y que pasa por la bomba 1. Este toma un valor de 27,26 kilogramos por segundo. Este es el flujo másico que circula por 4, por 5 y por 6. En cambio, este flujo másico de 8,14 es el que circula por acá por 3. Y por supuesto, cuando se mezclan en el calentador de agua, acá en 7 sale la suma de esos dos flujos másicos, que ya sabemos es 35,4 kilogramos por segundo, que circula por 7, por 1 y por 2, ¿correcto? Genial, continuemos. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer la fracción de flujo másico extraída de la turbina? Porque esta nos permitirá conocer las potencias generadas y consumidas. Observa, ¿cuál es la potencia? Recuerda que potencia es W con punto, y también recuerda que potencia es trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuál es la potencia que consume la bomba 1? ¿Cuánto vale? Bueno, la puedes calcular de dos maneras. La primera de ellas es la siguiente. Recuerda que por la bomba 1 circula 1 menos y del flujo másico. 1 menos y del flujo másico total por el trabajo de la bomba 1. Recuerda que el trabajo de la bomba 1 ya lo calculamos, ¿correcto? Cuando estábamos calculando las entalpías. Así, la potencia que consume la bomba 1 es igual a 1 menos 0,23 por el flujo másico total, el cual es 35,4 kilogramos por segundo, por el trabajo de la bomba 1, que es 2,014 kilojoule sobre kilogramos. Recuerda que este valor se obtuvo en el cálculo de las entalpías. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la potencia que consume la bomba 1 toma un valor aproximado de 54 kilojoule por segundo. Porque claro, kilogramo cancela con kilogramo, pero ya sabemos que joule sobre segundo es vatio, por lo tanto estos son 54 kilovatios. Esta es la potencia que consume la bomba 1. La segunda forma de obtenerla es así. La potencia de la bomba 1 es igual a 1 menos y por el flujo másico total que circula por la diferencia de entalpía. Obsérvese que la bomba 1 está ubicado entre 5 y 6, ¿correcto? Por lo tanto, simplemente vas a restar H6 menos H5. Si efectúas esta operación, obtendrás exactamente el mismo resultado.
De la misma manera se calcula la potencia consumida por la bomba 2. ¿Cuál es el flujo másico que maneja la bomba 2? La bomba 2 maneja todo el flujo másico. Ya no maneja parte del flujo másico. En cambio, la bomba 1 sí manejaba parte del flujo másico. Mira, manejaba 1 menos Y del flujo másico. Por lo tanto, la potencia que consume la bomba 2 será el flujo másico por la diferencia de entalpía, es decir, H1 menos H7, ya que la bomba 1 está ubicada entre el punto 7 y 1, ¿correcto? Observa que estoy utilizando la segunda forma de calcular la potencia, a manera de demostración. Por lo tanto, la potencia que consume la bomba 2 es igual. ¿Cuánto vale el flujo másico? 35,4 kilogramos por segundo. Por la bomba número 2 pasa todo el flujo másico. ¿Cuál es el valor de la entalpía 1? 912. Y de la entalpía 7, 908,47. Por supuesto, estas entalpías vienen en kilojoule sobre kilogramos. Kilogramo cancela con kilogramo y esto queda en kilojoule sobre segundo, que ya sabemos es kilovatio. Por lo tanto, la potencia que consume la bomba 2 toma un valor aproximado de 125 kilovatios. ¿Cuál de las dos bombas consume más trabajo? La bomba número 2. ¿Por qué? Por dos razones. Maneja mayor flujo másico y tiene una diferencia de presiones mayor. Recuerda que la bomba 2 eleva la presión desde 2000 a 5000 kPa. En cambio, la bomba número 1 tiene una potencia menor, también por dos razones, porque maneja menos flujo másico y porque eleva una diferencia de presión menor. Esta diferencia de presión es desde 20 a 2000. De 20 a 2000 hay 1800. En cambio, la bomba número 2 eleva la presión desde 2000 hasta 5000. La diferencia es de 3000. Y justamente estas son las razones por las cuales la potencia de la bomba 2 es mayor que la potencia de la bomba 1. Finalmente, una vez que tenemos las potencias que consumen cada bomba, debemos obtener la potencia total consumida por las bombas. ¿Cuánto vale la potencia total consumida por las bombas? Simplemente la potencia que consume la bomba 1 más la potencia que consume la bomba 2, ¿correcto? Y como estos dos valores ya los tenemos, simplemente los sumamos, obteniendo como resultado 179 kilovatios. Una vez que hemos obtenido las potencias que consumen nuestras bombas, la potencia que consume la bomba 2 más la potencia que consume la bomba 1, ahora debemos obtener la potencia que genera la turbina. Y para calcularla necesito que pongas especial atención, ya que suele ser fuente de error la escritura de esta potencia. Observa que en la turbina entra todo el flujo másico en el punto 2, ¿correcto? Y ojo, todo el flujo másico que entra en 2 se expande, ojo, se expande hasta la extracción, hasta 3. Por lo tanto, debemos escribir todo el flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpía. ¿Cuál diferencia? La entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida en la extracción. Pero cuidado, acá viene el detalle muy importante en este tipo de ejercicios. El resto del flujo másico, el resto, que es 1 menos Y, se sigue expandiendo desde 3 hasta 4, ¿correcto? Generándose el resto de la potencia que produce la turbina. ¿Y cómo se escribe esto? Observa. Más 1 menos Y por el flujo másico. Recuerda que 1 menos Y por el flujo másico es lo que continuó circulando para salir acá en 4, ¿correcto? Multiplicado por la diferencia de entalpía. ¿Cuál diferencia? Vamos a abrir acá un poco de espacio para colocar dicha diferencia. El resto del flujo másico se expande desde la entalpía 3 menos la entalpía 4, la entalpía final, a la salida de la turbina. Vamos a repetir ya que es muy importante. Esta parte representa todo el flujo másico que entra a la turbina en 2 y sale en 3, generándose cierta potencia. Pero luego de la extracción queda parte del flujo másico, ¿correcto? Y el resto del flujo másico se expande desde 3 hasta 4. Mucho cuidado con este detalle, porque repito, suele ser fuente de error en los ejercicios. Por supuesto, si lo deseas, puedes extraer el flujo másico factor común, que multiplica ¿a quién? H2 menos H3 más 1 menos Y, que multiplica H3 menos H4. Puedes perfectamente extraer el flujo másico factor común. Y finalmente proceder a sustituir. ¿Cuánto vale el flujo másico? 35,4 kilogramos por segundo, que multiplica
¿Cuánto vale H2 menos H3? Recuerda que la entalpía 2 tomó el valor de 3434,7 menos H3 que tomó el valor de 3150,5. Vamos a colocar acá mejor corchete en esta parte, que sería acá y acá, corchete, muy bien. Así se visualiza mejor la situación. Acá tenemos H2 menos H3 más 1 menos Y, 1 menos 0,23, que es el valor de Y, multiplicado por H3 menos H4. ¿Pero cuánto vale H3? 3150,5. Menos la entalpía 4, que tomó el valor de 2302,4. Cerramos paréntesis y cerramos el corchete, ¿correcto? Y por supuesto las entalpías vienen en kilojoule sobre kilogramos. Así, kilogramos simplifica con kilogramo y esto queda en kilojoule sobre segundo, que es kilovatio. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la potencia que genera la turbina toma un valor aproximado de 33.178,2 kilovatios. A veces este resultado también se da en megavatios. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo transformamos kilovatio a megavatio? Simplemente dividiendo entre 1000. Si tomas este resultado y lo divides entre 1000, genera como resultado aproximado 33,2 megavatios. Esta es la potencia que produce la turbina. Muy bien, vamos a abrir un poco de espacio por acá para anotar este importante valor. La potencia de la turbina es 33.178,2 kilovatios. Esta es la potencia que produce nuestra turbina. Y en este momento vale comentar lo siguiente. Observa que la potencia que produce la turbina es mucho, pero mucho mayor que la potencia que consumen las bombas. Mira, la potencia que consumen las bombas comparada con la potencia que produce la turbina es prácticamente insignificante. Se producen 33.178, mientras que se consume apenas 179. Y justamente esta es una de las razones por la cual el ciclo Rankine es utilizado en las plantas eléctricas, porque se produce mucha potencia a un bajo costo, a un bajo consumo de energía. Muy bien, una vez que se conoce la potencia que consumen las bombas y la potencia que produce la turbina, podemos conocer la potencia neta producida por el ciclo. ¿Cuánto vale la potencia neta producida por el ciclo? No es más que la diferencia entre la potencia que genera la turbina menos la potencia que consumen todas las bombas. En este caso hay dos bombas, ¿correcto? Por lo tanto, nuestra potencia neta en este caso será igual a 33.178,2 kilovatios menos 179 kilovatios. Al efectuar esta sencilla diferencia, se obtiene que la potencia neta toma un valor aproximado de 33.000 kilovatios, o lo que es lo mismo, si lo divides entre 1000, 33 megavatios. Y ojo, pon mucha atención, por ser un ciclo, podemos escribir que la potencia neta será igual al calor neto de nuestro ciclo. ¿Y cuál es el calor neto? El calor neto no es más que el calor que entra, flujo de calor que entra, menos el flujo de calor que sale. Siempre esta igualdad se cumple. Y repito, ¿por qué se cumple? Porque este es un ciclo, por eso. Vamos a proceder a calcular el calor que entra y el que sale, y finalmente lo vamos a restar para que visualices que llegamos exactamente al mismo resultado. Observa. ¿Cómo podemos obtener el flujo de calor que entra? Observa que el flujo de calor que entra es acá en la caldera, entre los estados 1 y 2, ¿correcto? Y entre los estados 1 y 2 circula todo el flujo másico, los 35,4 kilogramos por segundo. Por lo tanto, el flujo de calor que entra se calcula así. Todo el flujo másico multiplicado por H2 menos H1. ¿Y cómo podemos calcular el flujo de calor que sale de nuestro ciclo? Recuerda que el calor sale del condensador. Ojo, en el condensador, que está ubicado entre el estado 4 y 5. Pero ojo, entre 4 y 5 no circula todo el flujo másico. Circula parte del flujo másico, mira. Circula 1 menos Y del flujo másico. Por lo tanto, el calor que sale se calcula así.
1 menos Y del flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpía, que sería H4 menos H5. Procedamos a sustituir. El flujo de calor que entra será igual. ¿Cuánto vale el flujo másico total? 35,4 kilogramos por segundo, ¿correcto? ¿Cuánto vale la entalpía en el estado 2? 3.434,7 menos, ¿y cuánto vale la entalpía en el estado 1? 912. Por supuesto, esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Kilogramo cancela con kilogramo y esto queda en kilojoule sobre segundo, es decir, kilovatio. Al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que el flujo de calor que entra toma un valor aproximado de 89.303,6 kilovatios. Ahora vamos a calcular el calor que sale. El flujo de calor que sale será igual a 1 menos Y, es decir, 1 menos 0,23 por el flujo másico, el cual es 35,4. No vamos a colocar las unidades porque sabemos que el resultado vendrá en kilovatios multiplicado por H4 menos H5. ¿Cuánto vale H4? 2302,4 menos H5, que vale 251,42. Así, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el flujo de calor que sale de nuestro ciclo toma un valor aproximado de 56.000 kilovatios. Y listo, vamos a borrar por acá, vamos a abrir un poco más de espacio, vamos a desplazar estos dos resultados hacia arriba y verifiquemos la igualdad del ciclo. Recuerda que la potencia neta es igual al flujo de calor neto por ser un ciclo. Y por supuesto, el flujo de calor neto no es más que el flujo de calor que entra menos el flujo de calor que sale. Es decir, debemos restar 89.303,6 menos 56.000. Esto genera un valor aproximado de 33.303 kilovatios. Y recuerda que nuestra potencia neta nos había dado un valor aproximado de 33.000 kilovatios. Y quizás te preguntes, pero profesora, ¿que hay 303? Pero esta pequeña diferencia proviene de las aproximaciones que provienen de la calculadora. Podemos decir que estos dos valores son bastante aproximados, ¿correcto? Finalmente, vamos a calcular la eficiencia térmica producida por el ciclo. Recuerda que esta se calcula como la potencia neta dividido entre el flujo de calor que entra, ¿correcto? ¿Cuánto vale la potencia neta de nuestro ciclo? Aproximadamente 33 megavatios. Y todo esto dividido. ¿Y cuánto es el flujo de calor que entra? Aproximadamente 89,3 megavatios. Y te recuerdo que el flujo de calor que entra, cuando lo calculamos, nos dio como resultado 89.303,6 kilovatios. Pero al dividir entre 1000, se obtiene este resultado en megavatios. Megavatio simplifica con megavatio. Y al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la eficiencia térmica de este ciclo toma un valor aproximado de 0,37, o lo que es lo mismo, 37%. Esta es la eficiencia térmica de nuestro ciclo. Y ojo, pon mucha atención. Si te pregunto, ¿esta eficiencia térmica la consideras baja o la consideras alta? Probablemente te venga a la mente comparar este 37% con el 100%, ¿correcto? Probablemente. Y me des como respuesta que esta eficiencia es baja porque 37 está alejado de 100. Ni siquiera llega a la mitad de 100. Pero efectuar esta comparación es errado. ¿Pero por qué es errado? Por lo siguiente. Recuerda que las comparaciones de las eficiencias térmicas de los ciclos se comparan con la eficiencia térmica ideal. ¿Y cuál es la eficiencia térmica ideal? Es la eficiencia térmica de Carnot. Recuerda que un ciclo de Carnot es totalmente reversible y la eficiencia de Carnot se calcula como 1 menos la temperatura fría, la temperatura en el condensador, sobre la temperatura en la caldera, que es la temperatura más alta, la temperatura caliente. Ahora bien, vale la pena comentar que la eficiencia de Carnot no depende de la sustancia de trabajo, solamente depende de las temperaturas de los depósitos térmicos, de la temperatura de la fuente caliente acá en la caldera, dividida entre la temperatura más baja del ciclo,
esta temperatura se alcanza acá en el condensador. En cambio, la eficiencia térmica calculada sí depende de las propiedades de la sustancia, porque para calcular la potencia neta y el flujo de calor que entra, se procede a calcular las entalpías del agua utilizando sus diferentes tablas, ¿correcto? La tabla de vapor sobrecalentado del agua, la tabla del agua saturada, etc. Esta eficiencia depende de la sustancia de trabajo, pero la eficiencia ideal de Carnot no depende de la sustancia de trabajo, depende de las temperaturas de los depósitos térmicos. En este caso ya sabemos que la temperatura caliente, la temperatura más alta, es de 500 grados centígrados, ¿correcto? ¿Y cuál será la temperatura fría? La temperatura más baja de nuestro ciclo. Para obtenerla visualizamos la presión del condensador. En el condensador se trabaja con una presión de 20 kilopascal. Y ojo, observa que el condensador trabaja en el estado de mezcla. Entra mezcla líquido-vapor y sale líquido saturado. Esto se visualiza mejor acá, en el diagrama temperatura-entropía. Se entra acá en 4, en el estado de mezcla, líquido y vapor, y se sale en el estado de líquido saturado. Y justamente como este proceso, el proceso de 4-5, está ubicado en la zona de mezcla, la temperatura será la temperatura de saturación a la presión del condensador. Vamos a la tabla. Ubicamos la presión de 20 kilopascal y al lado leemos la temperatura de saturación. Y repito, ¿por qué la temperatura más fría es la temperatura de saturación? Porque el condensador trabaja en la zona de mezcla, por ello. Por lo tanto, la temperatura fría se puede considerar de forma aproximada como de 60 grados centígrados. Y ojo, cuidado, mucho cuidado, siempre, pero siempre en la fórmula de Carnot, las temperaturas van en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Por lo tanto, debemos sumar 273 a estas dos temperaturas. 500 más 273, 773 Kelvin. Esta es la temperatura caliente. Y 60 más 273 son 333 Kelvin. Esta es la temperatura más baja. Vamos a proceder a calcular la eficiencia ideal de Carnot. La eficiencia de Carnot es igual a 1 menos la temperatura fría, que son 333 Kelvin, sobre la temperatura caliente, que son 773 Kelvin. Por supuesto, Kelvin simplifica con Kelvin, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene un valor aproximado de 0,57, o lo que es lo mismo, el 57%. ¿Y qué representa este 57%? Representa la eficiencia máxima que se puede obtener en este ciclo. Si la máquina fuera perfectamente ideal, libre de imperfecciones, es decir, fuera perfecta, alcanzaría una eficiencia del 57%. Pero lógico, en la realidad esto es imposible. Siempre existen irreversibilidades como la fricción, pérdidas de calor, etc. Ahora bien, quizás te preguntes, pero ¿por qué calculamos la eficiencia de Carnot? Porque con esta eficiencia máxima es que se compara la eficiencia del ciclo. Mira, esta es la verdadera comparación, esta que está acá. Observa que el 37% no está tan alejado del 57%. Por lo tanto, se puede concluir que una eficiencia del 37% es una buena eficiencia. Es una eficiencia alta. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto